Hola, ¿cómo estás? Ahora nos vamos a la sesión 3 de Antonio. ¿Bien? Recuerda, si no has visto la sesión uno y la sesión 2, te sugiero que la veas para que esta sesión 3 tenga sentido para ti. Puedes encontrarla aquí en el canal de YouTube de Factual. ¿Bien? Vamos a verla. Ok. Hola Antonio, bienvenidos nuevamente Hola a nuestra Claudio, tercera sesión. ¿Cómo estás? he estado mejor. ¿Has estado mejor? ¿Mejor en qué? No, me refiero que he estado, otros días he estado mejor, que hoy día no estoy muy bien particularmente. Hoy día no tan bien. Ok. Sí, Y desde que nos vimos hasta ahora, ¿cómo ha estado tu semana? bien, todo relativamente bien, normal. Igual me quedé pensando en harto lo que hablábamos, pero con calma. Ok. ¿Cómo anda la sintomatología que te trajo a consultar? Se mantiene relativamente igual, Ujú. Ok, pero no he tenido como estos episodios de ansiedad así como durante el día. Eso hace rato como que no me pasa. ya. Antes que nos viéramos me había pasado un par de veces, pero ahora nada. Por ahora Vale. nada. Ok. ¿Eso tú lo ves como distinto desde que iniciamos la terapia hasta ahora? ¿Como que ese sería un pequeño como cambio? ¿O no fue Sí, dentro de la es que terapia? bueno, yo en gran parte para mí el tema de ir a terapia era una preocupación porque yo sabía que tenía que hacerlo. Ya, Entonces el tener esa preocupación constante me tenía un poco más mal. Y ahora que eso está como cubierto, estoy más tranquilo. perfecto, perfecto. Oye, lo otro, con respecto a lo que descubrimos en nuestra sesión anterior, con respecto a esta como forma de comprender, ¿te acuerdas la relación de pareja que habíamos visto? ¿Cómo, disculpa, qué te ha quedado? ¿Qué le diste vuelta? Si hubo algún aspecto que te pareció más interesante que otro. Cuéntame si le diste vuelta a algo, si algo quedó o nada. O sea, más que darle vuelta, como que me quedó bien grabada la idea del por qué yo me aferraba de cierta forma a ese tipo de relación. Y como que empezaron a venirme pensamientos igual como pensando de cómo yo me aferro a las relaciones en general. Porque Ujú, yo soy una persona que pasa de una relación a otra, digamos. ujú. Sí. O sea, no, Y no tan así tampoco, pero en general siempre tengo alguna relación, estoy con alguien. sí. Y cuando tú dices, porque una cosa es tener una relación y otra cosa es lo que dijiste recién de me aferro. Cuando tú decías, bueno, le di vuelta a cómo me aferro a las relaciones. ¿Cómo te aferras? Eh, es como que yo empiezo inmediatamente esta búsqueda de contención, ¿ya? Empiezo Ujú, como a analizar así cómo es la persona, cómo es el contexto en el que me estoy metiendo, y como que necesito estar muy seguro de que realmente la persona a mí me va a contener. ujú. Pero me Vale. pasa algo bien particular porque en la relación que estoy ahora no tengo nada de eso. Ujú. Pero aún así estoy en esta relación y estoy relativamente bien en esta relación. Ok, ok, bueno, vamos a ver, porque hasta ahora, cuando empezamos a ver en nuestra primera sesión algunas características de tu forma de pararte ante los problemas, que habíamos visto en la primera sesión, que eran problemas que podían ocurrir en la vida real, como fruto de la irritabilidad, de la tolerancia a la frustración, de estar con dolor, de temas de autoestima también, se pueden generar problemas concretos, reales, pero también anticipados, como posibilidades, ¿de acuerdo? Y ahí entramos al tema e ir a descubrir cómo es que vive Antonio los problemas o las posibilidades de problemas. Y ahí empezamos a indagar que en realidad a ti no te gustaba mucho tener problemas, te gustaba, era como una preocupación evitarte el problema y te ponía tenso la posibilidad de problema. Ahí fue en la segunda sesión que yo te pregunté de dónde podrá venir esto y tú me dijiste, la verdad es que yo creo que todo parte desde una relación que tuve entre el año 2013 al 2021. ¿Y cuándo? Y mencionamos puntualmente una pausa en esa relación que tuviste, que si no me equivoco fueron 7 meses, ¿sí? 7 meses al principio, una pausa, y después comenzó ya la relación propiamente tal. Y lo que vimos es que ya en la vuelta, o sea, después de esa pausa, tú ya tenías esta forma de estar como preocupado de evitarte los problemas o tensarte ante la posibilidad de problemas, ¿cierto? Y
aguantabas de pronto, siendo no necesariamente de una forma tan como auténtica. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era como que a veces te quedabas con la cosa? Lo interesante de esto fue que vimos que en esa pausa, cuando terminaste esa relación, ahí tuviste una experiencia de soledad. ¿Mm? Tú me lo habías dicho, una experiencia de soledad en la que quedaste como, contrastando eh, lo valioso que estaba haciendo la relación, como la contención en sí. Y ahí se vuelve como, wow, lo que tenía, lo fuerte que tenía, lo importante que tenía aquí, que era alguien que estaba, sobre todo en esa relación con esta persona, no tengo el nombre anotado, pero con esta persona muy valiosa en términos de poder ser tú, poder contarle tus problemas. Y ella conteniéndote, dijimos, sin juicio, ¿m? Escuchándote tus palabras y conteniendo tus emociones. ¿Cierto? Cierto. Bien, perfecto. Como no se ve bien tu cara por esta cosa pixelada, dime un poco más fuerte. ¿Cierto? Cierto. Genial, porque ahí, para que las personas que no leen tus labios puedan escuchar tu punto. Ok, entonces, Bien, bien, ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Ok, no te olvides de algo muy importante, tú sabes. Suscríbete a este canal y ponle me gusta a este video. Te lo vamos a agradecer mucho y además te va a llegar la notificación cuando subamos la sesión 4. ¿Ok? Continuamos viendo la sesión 3. Pero suscríbete. ok, Antonio, vamos a descubrir entonces esta característica de estar tan cuidadoso en la relación con los otros que habíamos visto que venía antes incluso de esa relación. Te pregunto en términos generales primero, ¿de dónde crees, que es la misma pregunta con la que partí la segunda sesión, ¿de dónde crees que proviene esta característica tuya como de estar tan cuidadoso de no ser o un problema para la otra persona o no ser lo que habíamos dicho en la primera sesión, como negativo para la otra persona? Porque la sesión anterior ya me dejaste claro que antes de esta relación, con amistades, por ejemplo, ya eras cuidadoso, ¿cierto? Entonces te pregunto, ¿de dónde crees que proviene todo esto? Si pudieras apuntar algo, De la relación con mis papás, ¿sí? con mi papá puntualmente. Uh-huh. ¿Por qué con la relación con tu papá? Porque de cierta edad en adelante, no sabría decirte como exactamente de qué edad, pero más cerca de mi adolescencia, me empecé a dar cuenta de que mi forma de ser más sensible que quizás el resto de las personas o en comparación a mis hermanos, eh, como que a mi papá esa cuestión no le gustaba. ¿No le Nunca me lo gustaba qué? dijo, ¿ah? ¿No le gustaba qué? Que yo fuera como sensible, como que mis problemas para él eran puras weas. Ah, ya. No le gustaba tu sensibilidad. ¿Eh? Oye, y tú me dices como que en la adolescencia te diste cuenta que tu forma de ser, ¿cierto? No le gustaba a tu papá, ¿cierto? Digamos como, cuéntame un poco, si es como que en la adolescencia tomas como cierta conciencia de esto, o es que ahí empieza a ocurrir algunas experiencias que te dejaban claro que a tu papá no le gustaba tu sensibilidad. No, ahí empiezo a hacerme consciente. Ya pasaban situaciones antes en que mi papá no reaccionaba bien frente a mis desbordes o frente sí, a mis como desbordes emocionales que yo tenía frente a ciertas situaciones. Entonces ahí yo empecé como a hacerme consciente de que él en realidad tenía un rechazo con eso. Uh-huh. Ok, dame un segundo. Ok, te voy tomando nota. Ok, y ese hacerte consciente, ¿me puedes contar un poco a qué te refieres? Porque una cosa es como ponerte consciente, pero ¿cómo te pone realmente el hacerte consciente? Eh, Fue casi como que sin darme cuenta y empecé a actuar sin mostrar todo, como que
yo decía ya, pero no sé, ponte tú en una situación X, así. Íbamos de viaje y yo de repente quería expresar algo que me molestaba, Ujú. yo decía no, mejor no. Ok, Ahí empecé como a ser consciente de que estaba siendo cuidadoso en realidad. claro, sí. Entonces tú te decías, mejor no, ¿cierto? Ujú. Como esta división que hablábamos en la primera sesión, ¿cierto? Donde te encuentras como con una postura y de pronto como que evaluando cómo será tomado esto o, qué, o las posibilidades de tal vez desubicarte o algo, entraba como en un conflicto y como que te callabas, ¿ah? Ya, filo, mejor no, ¿cierto? Exactamente. Ok. Oye, en este, entonces, tomaste como una, no sé si lo entiendo bien, pero es como que en la adolescencia, con esta toma de, en la adolescencia, con esta toma de conciencia, es como que te fuiste como adaptando, ¿cierto? Como para evitar esas reacciones de tu papá que antes eran, Sí. ¿cierto? Vale, como que te empezó como a cuadrar un poco la cosa, porque antes como que las reacciones igual las tenía tu papá, pero como que tú no estabas, digamos, con la postura de evitarla. En la adolescencia, como que te, ¿cómo podríamos decirlo? Como que te, lo entendiste, exacto, entendiste cómo evitarla. O quizás aprendí como a leer un poco como las actitudes de mi papá frente a cómo yo me comportaba, entonces como que estaba más atento, así como que andaba pisando huevo un poco, que era lo que te contaba al principio. Perfecto. Ok, ¿me puedes contar por qué? O sea, puedo entender si un papá en realidad tenía ciertas reacciones, pero cuéntame por qué crees tú que empezaste a evitarlas. Porque una cosa es que tu papá se pusiera con las reacciones que me mencionaste, que todavía no sé bien cuáles son, pero y otra cosa es intentar evitar esas reacciones de tu papá. ¿Por qué crees tú que empezaste a evitarlas? Bueno, estas reacciones, para que quede como claro, eran golpes en realidad. Mi papá, desde que nosotros éramos bien chicos, ambos fueron como bien maltratadores. ¿Ya? Ujú, Y mi papá, frente a cualquier frustración que yo tenía como niño y que yo ujú, explotaba en llanto, explotaba en grito, él como que le daba tanta rabia a esa weá que me golpeaba. ujú. Y obviamente yo como niño quedaba más frustrado de lo que ya estaba y entendía en mi cabecita de que obviamente lo que yo estaba haciendo no estaba bien, que Claro, por eso me estaban pegando, así como porque me estoy portando mal. exacto. Y obviamente en la adolescencia yo no quería que se siguiera repitiendo lo de los golpes, entonces de cierta forma me empecé a comportar distinto para que no se dieran estas situaciones. Exacto. Entonces, antes lo comprendías como que yo hacía algo mal, ¿cierto? Y casi como que te lo ganaba, sentías como que te lo ganaba, porque me dices que después del golpe quedabas más frustrado y con la sensación como de yo había hecho algo mal, ¿cierto? Que es lo típico de un niño que podría sentir algo así. Ahora, eh, después, la cosa no cambia mucho. O sea, lo único que cambia es tu capacidad de anticipar, gracias a estar atento, ¿cierto? Como a pensar un poco más las cosas, ¿m? Pero seguías sintiendo como que tú eras, ¿m? El que hiciste algo mal. Te lo pregunto casi afirmándolo, porque casi afirmándolo, porque si en realidad tú empezaste a contener y a pensar mejor qué decir y qué no decir y aguantarte, es porque seguías con cierta noción que tu postura o tu dicho podía estar mal. Sí, sí, po, sí, de todas formas. Como que Vale. yo aprendí que mi forma de ser no era la mejor. Exacto, exacto. Esa es la cosa. Tú ya, fíjate cómo lo sabías más de chico, pero aprendiste a evitar una de las consecuencias de hacer las cosas mal. ¿Te fijas? Tú ya, repito, tú ya sabías de chico que tú, de cierto modo, hacías algunas cosas mal, o tú tenías como reacciones malas, eh, solo que en la adolescencia aprendiste a evitar las reacciones de hacer las cosas mal, ¿cierto?
sí, que era como no mostrando lo que podría ser mal visto. claro. ¿Cuadra? Sí, cuadra, cuadra. Vale. Ok, entonces fíjate, acá, en este caso, se nos fue la sesión bien hacia la infancia, ¿eh? Si te fijas. ¿Mm? Pero necesitamos comprender cómo fue que tú asumiste que esto tenía que ver contigo. ¿Mm? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque lo cambia todo en lo que es la forma de enfrentar el mundo, la vida y a las personas. ¿Mm? Tú fíjate, pones hasta el día de hoy el, como la solución o la esperanza en el achuntarle bien. ¿Mm? La esperanza en el no embarrarla. ¿Mm? Hasta el día de hoy. Eso es lo que te mantiene ahí, medio tenso. ¿Mm? Entonces, quiero ir a comprender cómo llegaste a comprender, de chico, ojo, aquí vamos a ser súper sutiles porque estamos hablando de experiencias infantiles. ¿Cómo asumiste, cómo comprendiste que tú eras el del problema? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay personas que pueden haber dicho, no sé, Dios, y culpar a Dios, culpar al destino, culpar al papá, culpar a la sociedad, culpar no sé qué. Es como que tú, de un u otro modo, aprendiste que eras tú. ¿Mm? Y lo que tenías que hacer era intentar evitar seguir haciéndolo mal, para no tener la consecuencia nomás. ¿Mm? Pero estaba eh, la comprensión tuya en que tú eras el que hacía las cosas mal, ¿cierto? Y no sabemos en realidad qué hacías. Hasta donde tú me cuentas, eras niño y no sé muy bien cómo eras de niño, así que vamos a ir a hablar un poco de eso para comprender esta idea que te cuento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Espero que sí. De todas formas, si hay algo que te quedó una duda, si no supiste bien por qué pregunté lo que pregunté, déjamelo en los comentarios, una pregunta, tu impresión, si te gustó o no te gustó, anda dejándome en los comentarios, yo los voy a ir respondiendo también. Bueno, adelante. Eh, entonces, vamos a hablar un poco acerca de esa experiencia infantil, ¿Mm? Esa experiencia con tu papá, en la que de una u otra forma empezaste a comprender que el problema eras tú. ¿Mm? ¿Qué me puedes contar? Así como para hacer una pregunta general primero. Em, bueno, esto en realidad tiene harto que ver con mi mamá también. Es como un triángulo ahí que hay entre los tres. ¿Ya? Ujú, Eh, por lo menos de parte de mis papás, de mi mamá, siempre fuimos descritos como niños porfiados, niños atrevidos. ¿De parte de quién? De mi mamá. Ella como que siempre decía que nosotros éramos atrevidos, que le faltábamos el respeto y era cierto, o sea, habían gritos, yo me acuerdo de muchas ocasiones en que le gritaba a mi mamá o la insultaba por estos como desbordes que tenía o por pelear por distintas situaciones. Y mi mamá también reaccionaba con maltratos, pero no tan físico. Ella como que te decía más cosas. Pero la dinámica era un poco que ella como que acumulaba durante todo el día rabias con nosotros, llegaba la noche y mi papá llegaba del trabajo y mi mamá como que iba a descargarse con mi papá. Ah, perfecto. Y de ahí muchas veces mi papá iba y nos retaba o nos golpeaba directamente o nos gritaba y en general era así, pero igual habían otras ocasiones en que mi papá estaba en la casa y que él veía las reacciones, digamos, que yo tenía y él automáticamente entraba a golpearme. Le daba una rabia, de hecho, yo me acuerdo de la cara hasta que la cara que ponía. Ujú, vale. Ok, ok. Oye, y a ver, pero cuéntame entonces un poco esta experiencia con tu mamá, como diciendo cosas, ¿cierto? Diciendo cosas. Para ti, ¿cuál era como porque recuerda que estamos intentando comprender en qué momento tú asumías que la habías embarrado, ¿m? Que habías hecho algo mal tú. ¿M? Era como con esa experiencia de tu mamá diciendo que eran porfiados y decía, ¿era con los golpes de tu papá o una combinación? ¿Cómo lo podrías decir? Sí, una combinación porque en realidad lo que decía mi mamá y hasta muchos años después lo que dijo y decía mi mamá, yo lo sentía muy, muy así como
como cierto. Porque Ajá. yo con mi mamá tenía una cercanía súper importante. Yo era Ujú. muy cercano a ella. A pesar de que ella me maltrataba harto, yo era muy cercano y como devoto a ella. A mí me gustaba estar mucho con ella, como que la admiraba, como que la quería mucho. Y nada, pues, ella lo que decía para mí era. Claro. Entonces estaba como súper afirmado, yo tenía asumido de que yo era un niño porfiado. Obviamente como niño yo no tenía idea bien a qué se referían. Sí, solo sabía que estaba mal porque después te acusaban y venían las consecuencias. Obvio. Claro, yo reaccionaba frente a cualquier situación llorando, gritando, gritaba mucho, era de gritar mucho, yo era un niño bien inquieto, entonces como que mi mamá todas esas cosas le cargaban, Mm, que el desorden, que yo anduviera haciendo mucho ruido. Entonces me cierto. acuerdo de ocasiones en que yo simplemente estaba jugando Ujú, y que de repente aparecía mi mamá y me decía así como de forma muy fea que me callara o me golpeaba directamente. ujú. Vale. Oye, cuéntame un poco esta relación, porque el comentario de alguien del cual uno no es devoto duele de una forma y el comentario de alguien del cual uno es devoto duele de otra forma, ¿cierto? Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo puede ser esta relación con tu mamá tan, como dijiste, lo que ella decía para mí era. Yo era muy devoto. Entonces, ¿cómo se dio esa forma de vivir a tu mamá? Solo esa forma, Bueno, yo de partida yo soy el menor, ¿ya? fui el hijo menor, existió una cercanía física conmigo más que con mis hermanos por temas de trabajo y circunstancias de la vida en que me tocó a mí pasar más tiempo con mi mamá a solas, digamos, en la casa. Y yo era siempre el que la acompañaba a hacer todo, a mí me gustaba andar con ella, ir al supermercado, ir a hacer sus trámites y como que conversábamos mucho. Ujú, A pesar de todo de esta como lado de mi mamá súper como explosivo, maltratador, ella era una persona de conversar mucho conmigo ujú. y le mostraba como interés en las cosas que yo hablaba, no así mi papá tú le hablas y hasta el día de hoy como que está así con cara de póker y no te dice nada. Claro. En cambio mi mamá siempre busca cómo rellenar la conversación, entonces yo como niño encontraba como bien fascinante la relación con ella. Mm, Me sí. sentía bien con ella, a pesar de lo mal que me hacía sentir. Es como raro. Cierto. O sea, es que eran momentos y momentos, po, ¿cierto? O sea, Sí, ¿cierto? Por eso a ti me imagino que también era medio sorpresivo, como me dijiste, de repente me encontraba con su reacción. Entonces, era como que tu mamá no era comprendida como mala, ¿te fijas? No era comprendida como qué terrible mi mamá, no, es que era la hermosura de la experiencia de compartir con tu mamá, ¿m? Y de pronto tú jugando, qué sé yo, se te cayó algo, gritaste muy fuerte, lo que sea, y aparecía tu mamá en su otro lado, ¿no? ¿Cierto? claro, Entonces, su lado que te hacía bien, te hacía muy bien, ¿cierto? Y su sí, lado B, cuando ella se enojaba mucho, eh, ahora entiendo por qué dolía tanto, ¿m? Y por qué sus palabras eran ley, ¿te fijas? Sus palabras eran ley, tú me decías, lo que ella decía para mí era. ¿M? Es por los buenos momentos, que los malos momentos dolían más. ¿Se entiende? sí, Exacto, o sea, ella era muy importante para ti, por lo tanto, cuando ella se refería a ti como que la embarraste, que eras porfiado, cabro, no sé cuánto, claro, te estaba llegando las palabras de la persona a la cual tus oídos y tus ojos estaban orientados. Me refiero así como muy orientados, ¿te fijas? Porque ahí encontrabas además algo valioso en ella, ¿cierto? cierto. Mm. Eh, Me dijiste que ella tenía una característica que me parece súper interesante, porque me la habían mencionado antes. Mostraba interés por las cosas que hablaba. Ella mostraba interés, ¿cierto? ¿Cómo mostraba interés por las cosas que hablabas? No sé, yo si le contaba algo, o sea, el único punto de comparación que tenía eran mis hermanos y mi papá con ella. ¿Ya?
Entonces yo veía a mis hermanos, obviamente siendo niños, si yo les contaba algo como niño, muchas veces no pescaban o no sabían qué responder y mi papá era de no hablar nomás. Y aparte que yo a mi papá lo veía muy poco. Ujú, Pero en cambio yo siempre que tenía algo que decir, mi mamá sí me escuchaba, la mayoría de las veces. Igual hay ocasiones en que yo llegaba a contarle algo y me mandaba a la cresta, pero en general ella como que se interesaba y conversaba mucho conmigo, como que me tomaba muy en cuenta en ese sentido, como para conversar, a pesar de que obviamente había una diferencia de edad gigante, ujú, lográbamos conversar. mm, sí, ok. Oye, te digo que me llama la atención esa característica, porque claro, lo habíamos conversado antes, y es como si, porque fíjate que estamos hablando por qué te dolía tanto sus comentarios, por qué te definieron tanto, y nos empezamos a acercar a los momentos como agradables con ella, ¿m? Los momentos agradables. Y es como te dije antes, como si el momento agradable hacía que sus malas palabras dolieran tanto, ¿m? Porque ella era valiosa, ¿te fijas? Para ti. Entonces, esa experiencia, quiero que vuelvas como a decirme un poco más de detalle, cómo era la experiencia tuya mirándote, o sea, perdón, la experiencia tuya como viéndote en su interés hacia ti. ¿Te fijas tú? De cierto modo te sentías bien con el interés de ella. Cuéntame un poquito mejor. O sea, cómo se ponía, qué recuerdas, cómo se sentía eso exactamente. Intenta. Eh, a ver, como para dar un poco un ejemplo así bien claro, no sé, cuando yo siempre de chico fui harto de dibujar. Uh-huh. Yo hacía un dibujo y se lo iba a mostrar a ella. Y ella me decía, qué lindo, cómo te quedó esto, y qué lindo, y hablábamos de mi dibujo, como que se interesaba de las cosas que a mí como niño me interesaban. Y que en el fondo uno como niño espera que tu papá te diga, puta, qué bonito el dibujo. Claro. En cambio yo con mi papá nunca tuve ese tipo como de gratificaciones, así como de que yo hice algo bien, y yo lo veía a él que era como súper exitoso, entonces para mí era como que él me dijera que hice algo bueno, es como que pero de mi mamá yo lo esperaba. De mi mamá yo esperaba ese como recibimiento, por así decirlo. Yo sabía que estaba y hasta el día de hoy existe. Si yo hoy en día voy y le muestro algo a mi mamá, ella me va a felicitar, lo va a compartir en sus redes, no sé, ella es así. Oye, ¿y cómo te había quedado el dibujo ese de chico? No me acuerdo, hay un dibujo que yo hice ¿Ya? que mi mamá lo pegó, lo enmarcó después. Y yo no lo encontraba un muy buen dibujo, pero a ella le gustaba mucho, porque fue un Oye, regalo que mira, yo... mira qué interesante lo que me estás diciendo, porque yo te preguntaba cómo te quedó el dibujo y dije, ¿realmente el Antonio habrá encontrado ese dibujo bueno? Mira, se me apareció la pregunta nomás. Y claro, tal vez no estábamos hablando del mismo dibujo, pero mira qué interesante que tu mamá terminó pegando un dibujo, qué sé yo, que incluso tú no lo encontrabas tan bueno. Te lo preguntaba por qué, para saber tu postura, dónde encontrabas lo valioso que eras. Y cuando me cuentas lo del dibujo, de haber dibujado un dibujo, obvio, e ir a mostrárselo a tu mamá. Entonces yo te quería preguntar, antes de mostrárselo a tu mamá, ¿cómo era el dibujo para ti? Yo sé que tal vez no tienes un recuerdo tan fresco, pero quiero ir a descubrir como esas dos experiencias, la de estar haciendo tu dibujo y teniendo una impresión sobre el dibujo que estás haciendo, el segundo momento, que es mostrándoselo a tu mamá y ella recibiéndolo, mostrándote lo valioso que es. ¿Entiendes? Quiero comprender un poco cómo era percibido el dibujo para ti en la experiencia 1, pre-mamá, y la experiencia 2, con mamá diciendo lo bonito que es. ¿Me entiendes? Ya, sí, sí entiendo la pregunta. No, yo lo consideraba penca, la verdad. Y yo me comparaba mucho con que mi hermano era un muy buen dibujante y yo era pésimo, desde mi punto de vista como niño. Claro. Yo nunca fui muy como ordenado en términos de escritura, de ocupar los lápices, entonces
siempre mis trabajos eran como medio desordenados, medio cochinos, así como, o yo lo Ok, consideraba así por lo menos. claro. ¿Y tu mamá, cómo podía, o sea, tú a pesar de encontrarlo así, y tu mamá respondía igual amorosa, ¿me entiendes? Como, qué bonito. ¿Tú cómo vivías esta, como, por así decirlo, discordancia, ¿no? Entre cómo lo encontrabas tú y tu mamá lo que te terminaba diciendo? Eh, o sea, era como que de cierta forma yo hacía algo y necesitaba como que mi mamá rellenara la otra parte en el fondo, como que ella me dijera lo bueno que yo hice, como para, Claro, claro. O sea, tú tenías una cierta impresión sobre tu dibujo, pero no una comprensión como, ¿cómo decirte? Como cerrada, como ya habiendo dicho, el dibujo está lindo o está feo, ¿no? Es como que como que la impresión necesitaba ser compartida, ¿cachai? Como que estaba incompleta, necesitaba de la impresión de tu mamá, como para estar seguro de cómo estaba, algo así. como de la aprobación de ella en el fondo. Sí, sí, pero me refiero a este dibujo, tu impresión, que tú decías, mira, en realidad mmm, era como no me quedó bien o como no sé cómo me quedó. ¿Cachai? Es como eso estoy intentando Ah, descubrir. ya, no, siempre yo apuntaba como al no me quedó bien, como siempre un poquito como menoscabando mi trabajo, mis habilidades, porque en el contexto en el que yo me desarrollaba era así en todo contexto, o sea, yo me sentía como hijo, la andaba puro cagando, que como estudiante mi mamá, los profesores llamaban a mi mamá, que yo era desordenado, entonces yo vivía eso como con mucho rechazo hacia sí mismo, igual, hacia mí mismo. Ujú. Vale, vale. De todas formas, al ir a mostrárselo, ella, tú me dices, te recibía como bien el dibujo, como encontrándolo bonito muchas veces. Sí. Y eso quiero preguntarte un poco, ¿cómo puede ser? Po? O sea, yo sé que eras niño, pero ¿cómo podía ser, teniendo esa impresión del dibujo no me está quedando bonito, ¿m? E ir a mostrárselo a tu mamá y que lo encontrara bonito? ¿Cómo podía ser? ¿Me entiendes? ¿Ella no veía bien, según tú? O, o, o ella lograba como valorar el arte? No sé. ¿Cachai? ¿Cómo podía ser si el dibujo no estaba bonito y tu mamá te decía qué bonito? ¿Cachai? Ya dejabas de lado tu primera impresión y te agarrabas de lo que tu mamá decía, ¿cómo era? O quedabas con Puta, toda impresión. no sé, pero ahora que lo pienso, hasta como quizás de cierta forma yo solamente necesitaba como la respuesta nomás, como que era eso lo que estaba buscando quizás, más allá de pensar de que si mi dibujo estaba bueno o no, quizás era más que nada recibir la gratificación, no sé. Vale, vale. O sea, desaparecía, por así decirlo, tu impresión. Era como al encontrar eso, esa valoración, era como indiscutida, ¿cachai? ¿Mm? Por así decirlo, el reconocimiento de tu dibujo, por lo tanto, valía. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tenías una mala impresión y tu mamá una buena, y tu mamá te dice, qué bonito, claro, pudiste haber dicho, mi mamá, las cosas que dicen hay que ver, ¿cachai? Pero no, po. Para ti, tú a pesar de saber que tu dibujo no estaba bonito, la impresión de tu mamá le daba un visto bueno que te mejoraba tu estado con respecto al dibujo. Claro. ¿Mm? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, po, ¿cierto? Por eso te digo, si tu postura inicial hubiera sido como firme, sólida, tu mamá te hubiera dicho qué bonito, otro cabro le dice, ay, mamá, sí sé que está feo. ¿Te fijas? Pero no, en tu caso era como el buena hijo, qué bonito, te absorbía más que tu propia postura con respecto al dibujo. Sí, sí, sí. ¿Sí o está como a la fuerza? No, sí, es que Ah, me quedé pensando en que yo soy, como que actúo un poco así en la vida en general, como que sí, pues, sí, pues está. para mí Por eso, es como súper así llenador que otra persona me diga algo bueno que yo tengo. sí, pues. Y por eso estamos llegando a estas raíces.
porque por algo estamos llegando ahí, porque es algo que tiene que ver con lo que te trae a consultar. O sea, es un modo que tienes desde allá, ¿te fijas? ¿Mm? Y por eso yo estoy llegando hasta allá, no porque hoy qué bonito que se ve desde allá hasta ahora, hoy la conexión, no, no, es porque eso que ocurrió con ese dibujo es lo que nos va a dar la pista para actualizar tu forma de ser hoy. Eso vamos a ver ahora, exactamente ahora. Entonces, fíjate cómo vemos que en esa época, chiquitito, había como un momento de conectarte con tu dibujo, haciéndolo, un dibujo que tú mismo dices, está feo, pero en ese contacto con tu mamá, encontraba el valor, el reconocimiento, la validación, lo bonito. Por lo tanto, el comentario de tu mamá era clave, digamos, para estar bien. ¿Mm? Era clave para estar bien. Pero independiente de eso, porque a todos nos puede haber pasado con nuestra madre, el comentario de nuestra madre para hacernos bien, lo importante de esto es cómo perdías tu punto. ¿Mm? Cómo perdías tu punto de dibujo malo. ¿Mm? Por sentirte bien. Pero tenía su costo, porque ahora tenías que abandonar tu punto para sentirte bien, que era escuchar el del otro. ¿Te fijas? Tuvo un pequeño costo, que era abandonando tu punto, o sea, abandonando tu... Oye, no, el dibujo está feo, ¿cachai? El dibujo es feo, ¿para qué tan...? No, no estaba bonito, la verdad. ¿Mm? Tenías que abandonar este punto tuyo para permitir que la otra persona te hiciera sentir bien, en este caso tu mamá. ¿Mm? Eso generó que los comentarios de tu mamá se volvieran valiosos, pero se volvieron valiosos los buenos y los malos comentarios de tu madre. ¿Mm? Los buenos y los malos comentarios de tu madre. Y los malos comentarios te llevaron a comprender que tú hacías algunas cosas mal. Que tú, como dijimos, hacías algo mal. Eras tú el responsable, ¿te fijas? De cuando las cosas salían mal, eras tú. ¿Mm? Y por lo tanto te llevó en el futuro a que los golpes de tu papá, vivir como que yo hago algo mal. Mi papá me pega, yo hago algo mal. Y por lo tanto, para hacer las cosas bien, fíjate, la solución que intentaste era aguantándome o revisando o estar súper atento a si lo que estoy a punto de hacer o decir está bien o mal. Y en ese revisar y estar atento, te terminabas perdiendo igual. ¿Mm? Esa es la solución. Hoy día, lo que vamos a intentar hacer es esa historia, fíjate, no te estoy invitando yo, tu historia te está invitando a no ser como ese niño del dibujo, sino que a tener tu propia impresión de tu dibujo. ¿Mm? Ese Antonio que tenía una impresión sobre el dibujo malo, va a cuidar su impresión sobre mi dibujo, no está malo. O sea, perdón, mi dibujo está malo. Esa era tu impresión. ¿Mm? Y era una impresión que descuidaste, una impresión que dejaste de lado con tal de recibir algo agradable, sí, eso yo lo entiendo. Lo que no se entiende y lo que hay que apropiar es no perder esa impresión. ¿Mm? No perder esa impresión. Y lo valioso es que en la vida tú lo tienes. ¿Mm? En la vida tú lo tienes. El problema es que has tenido expresiones que te han llevado a meter la pata. ¿Mm? Es como que la vida, no solamente tu mamá, por eso que ella hacía con tanto amor de decirte el dibujo está bonito, sino que la vida te ha mostrado de una u otra forma que apareciendo y siendo tú, sale peor. Entonces, ¿cómo puede ser que yo te estoy diciendo, vamos a tener que cuidar ser tú, pero si la vida te ha mostrado que siendo tú la embarras? Como por ejemplo, cuando tu papá te pegaba porque tú dejabas fluir. Como por ejemplo, cuando esta polola
terminaron porque tú no estabas dispuesto a ceder tu punto. ¿Mm? Y después te diste cuenta que la embarraste. ¿Mm? Entonces, cada vez que has sido tú, no cada vez, tal vez algunas veces le has achuntado solo siendo tú, pero me entiendes que siendo tú es como que has metido la pata. El punto es que la solución que estás intentando es más problemática aún que meter la pata. ¿Mm? Porque es como que ahora metieras la pata contigo mismo, adentro de ti. ¿Mm? ¿Te fijas? Quedas con un conflicto interno, pero ahorrándote el externo. Pero este molesta más porque te molesta hasta en los sueños. ¿Mm? Te molesta hasta mientras duermes. Por eso es interno. ¿Mm? Entonces nuestro trabajo ahora es ver cómo tú puedes ser tú sin embarrarla. Ese es el desafío que te tiene tu vida. Ojo, yo estoy representando aquí a tu vida, no tiene nada que ver como a mí me gusta que sean las personas. No, tu vida te está exigiendo que intentes ser tú sin embarrarla. ¿Será posible? Hasta ahora la vida te ha mostrado como que no. Por eso has asumido esta hiperatención, hiperreflexión cada vez que tienes que decir, opinar o decidir. La vida te ha mostrado como que no. Pero la vida al mismo tiempo te está exigiendo hoy día que sí. Porque si no, vas a seguir con tus conflictos corporales, en la imaginación de las posibilidades, tensiones, bruxismo, dolores, irritabilidad, etc. Ya lo has sostenido mucho, pero te tiene muy tenso. ¿Mm? Llegó el momento de buscar la forma de ser tú sin embarrarla. Dime cuánto sentido te hace lo que estoy diciendo. Harto sentido. Porque Algo de lo que, justamente es como lo siento. justamente como lo sientes. Sí, Bien, bien. La próxima sesión la vamos a utilizar en esto, en intentar buscar la forma en la que tú puedas ser tú sin embarrarla. Y cuando digo sin embarrarla, no me refiero al hombre perfecto. Me refiero a que a veces, siendo tú, se cortan relaciones. A veces, siendo tú, se aprovechan oportunidades. A veces, siendo tú, vas a hacer enojar a alguien. Pero siendo tú, de un modo que te lleve a tener la vida que quieres. Eso vamos a buscar. ya. No es aguantándote ser o no ser tú para que salga mejor. No, no. Para que el que salga mejor es que salga mejor Antonio. ¿Mm? Antonio tiene que salir mejor. ¿Mm? No es, o sea, que salgas tú es mejor. A eso voy. Que salgas tú es mejor. ¿Mm? Porque si no, vaya a vivir filtrado. Sí, ¿Mm? Y va a ser como que estás afuera la mitad de Antonio y adentro la otra mitad de Antonio. ¿Estás viviendo la vida? No. Estás viviendo la vida, no la vida. ¿Cierto? sí, cierto. Y la próxima sesión nos vamos directamente a eso. A ver el modo práctico en que en la actualidad puedas ser tú sin embarrarla. ¿Vale? Ya, Claudio, me Ya, parece. pues, después tú vas a darte cuenta que teniendo estas pequeñas experiencias que vas a ir teniendo y te va a ir comprobando que vas a poder ser tú, te va a traer buenos resultados, poco a poco va a salir cada vez más automático el poder ser tú, porque va a ser recompensante por el solo hecho de ser tú. ¿Mm? Eso va a ser lo recompensante. Bien, Antonio, nos vemos en la próxima sesión. ¿Algún comentario final? No, no, la verdad. Bien, que te vaya bien. Nos vemos. Chao, Claudio, gracias. Estés bien. Chao. Muy bien, espero que te haya gustado esta nueva sesión de Antonio.
Bien, esta sesión estuvo bastante buena también, así que nos vamos a la siguiente sesión. No te olvides de suscribirte para que te llegue la notificación cuando tengamos el nuevo video. Bueno, y además quiero decirte que si quieres aprender cómo se hace este método, cómo se aplica, no te olvides de entrar a serfactual.com y ahí vas a encontrar nuestras charlas, los cursos, diplomado de entrenamiento y todo lo necesario. Ponle me gusta a este video ahora que terminó y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.